Usa la divergencia teorema para calcular el flujo del campo vectorial de la región E que se encuentra entre estas esferas. X cuadrado más y cuadrado más E al cuadrado es igual a 1, y X al cuadrado más y al cuadrado más E al cuadrado es igual a 9. En el primer octa, la divergencia del teorema se expone a continuación. Para calcular el flujo, queremos calcular la integral doble sobre la superficie S de Fn de S, que es igual a una integral triple sobre la región sólida Q de la divergencia del campo vectorial F de V, que se expande aquí a la derecha. Esto muestra una relación entre una integral triple sobre una región sólida y la integral de la superficie sobre una superficie. Este teorema es una versión tridimensional de la forma de flujo del teorema de Green. Dado el campo vectorial F, dejaremos que P sea igual a Y. A la ZQ es igual a 9, XZ, y R es igual a 1 dividido por la cantidad de X al cuadrado más Y al cuadrado multiplicado por Y, tangente al cociente de Z, y la raíz cuadrada de la suma de X al cuadrado E Y al cuadrado. Empezaremos por determinar el P parcial de la especificación a X, el parcial de Q con la especificación a, y el parcial de R de la especificación a Z define la P parcial de la especificación a X. Diferenciamos Y de la Z con la especificación de X tratando a Y y Z como constante, que indica que la P parcial del spect X es igual a 0. Y ahora encontramos el parcial de Q la especificación con Y diferenciando 990, la especificación de Y trata a X y Z como constantes y, por lo tanto, el parcial de Q, el espectro Y también es igual a 0. Y ahora necesitamos encontrar el parcial de R, la especificación Z. Para ello utilizaremos la fórmula derivada que se muestra a continuación para la tangente RU, que incluye la regla de la cadena. Para encontrar el parcial de R, el especificación Z, que diferencia R de la especificación Z tratando X e Y son constantes y, por lo tanto, el parcial de R, el aspecto Z es igual a 1 dividido por la raíz cuadrada del cuadrado de la cantidad más Y al cuadrado. Y luego tenemos tiempos la derivada parcial del arco tangente función con respecto a Z donde se usa la entrada del función arco tangente y por lo tanto tenemos una dividido por la suma de 1, y el cuadrado de Z dividido por la raíz cuadrada de la suma de X al cuadrado e Y al cuadrado. Y luego tenemos multiplicado por U', ¿cuál es el parcial derivada de la entrada de la función arcotangente con respecto a Z, tratando X e Y son constantes, que nos da 1 dividido por la raíz cuadrada de cantidad de X al cuadrado más Y al cuadrado. Y ahora tenemos que empezar a simplificar. Multiplicamos la primera y la tercera fracción. Tenemos 1 dividido por la suma de X al cuadrado e Y al cuadrado. Y luego para el complejo las fracciones tenían los paréntesis. Si elevamos al cuadrado la fracción en el denominador tenemos Z al cuadrado dividido por la suma de X al cuadrado e Y al cuadrado. También escribí 1 como la suma de X al cuadrado e Y al cuadrado sobre la suma de X al cuadrado e Y al cuadrado. Y ahora agregaremos el fracciones en el denominador de la fracción compleja, lo que nos da 1 dividido por el cociente de la suma de X al cuadrado e Y al cuadrado. Y Z al cuadrado y X al cuadrado e Y al cuadrado. Y eso simplificará la fracción compleja dentro de los paréntesis, 1 sobre esta fracción es igual al recíproco de fracción, lo que nos da 1 dividido por la suma de X al cuadrado e Y al cuadrado multiplicado por la suma de X al cuadrado, Y al cuadrado dividida por la suma de X al cuadrado, Y al cuadrado y Z al cuadrado. Observe X al cuadrado más la Y al cuadrado dividida entre sí misma se simplifica a 1 es el parcial de P a Z es igual a 1 dividido por la suma de X al cuadrado, Y al cuadrado y Z al cuadrado. Y ahora puedo empezar a configurar la integral triple para determinar el flujo. Vamos a hacer esto. En la siguiente diapositiva tenemos la integral triple sobre la región sólida E de 1 dividido por la suma de X al cuadrado, Y al cuadrado y Z al cuadrado de V. Para evaluar la integral triple, usaremos la esférica coordenadas a las que llamamos S505 es igual a fila cuadrada signo libre de fila de Z, y el siguiente cuadrado más E cuadrado es igual a fila cuadrada. Esto nos da el triple o meta sobre la región sólida E de 1 dividida por fila al cuadrado multiplicado por fila cuadrada signo libre de fila de Z. A continuación, simplificaremos la función integrada y determinaremos los límites de la integración. Para ayudar a determinar el límites de integración, he incluido la traza CI, así como un gráfico tridimensional de las esferas en el primer mes de octubre. Así que primero, el integrado Function Simplify solo debería firmar una tarifa. La integración de límites para los ρ van de 1 a 3, como podemos ver en la traza CI aquí. ¿Y por qué solo somos preocupados por el primero K, los límites de la integración de forma gratuita? Que es el ángulo desde eje Z positivo, es de 0 a alto dividido por 2. Y en la traza sí podemos ver, θ también va de 0 a pi dividido por 2. Y ahora vamos a empezar evalúa la integral triple. En la siguiente diapositiva,
Primera cuota de registro integrada con la fila de espectros. La antiderivada es una cuota con signo de fila, y ahora encontramos la gran F de 3 menos la gran F de 1 sustituyendo por una fila, lo que nos da el signo de 3 cuota menos una cuota de firma, lo que se simplifica a una tarifa de 2 firmas. Y ahora integramos 2 tarifas de firma. La especificación para alimentar en la antiderivada es una cuota negativa de 2 firmas conjuntas. Y ahora hallamos la gran F del pastel dividida por 2 menos una gran F de 0. Recuerde que la pila de cosignatarios se dividió por 2 es igual a 0, y el cosigno 0 es igual a 1. Dándonos 0 menos negativo 2, lo que se simplifica a 2. Ahora tenemos la integral de 0 a pi dividido por 2 de zeta, integrando 2 con la especificación de zeta. Tenemos 2 zeta, y ahora determinamos la gran F de pi dividido por 2 menos una gran F de 0, una vez más, lo que nos da 2 veces pi dividido por 2 menos 2 por 0, lo que simplifica el pastel. Pi es el flujo del vector campo fuera de la región. Espero que lo hayas encontrado útil. Y